Pues bien, es momento de presentar a los dos compañeros que nos están, se están uniendo hoy para esta conferencia. Empiezo por Paulina García. Ella es ingeniera civil, egresada del Instituto Tecnológico de Mérida. Cuenta con una maestría en Administración de Negocios con especialidad en calidad y productividad. Inició su experiencia laboral a través del análisis de costos unitarios y para impulsar el premio Obras CEMEX en la región sureste. En 2016 inició la coordinación de suministros de concreto en la obra Cervecería Modelo, para posteriormente pasar al equipo de desarrollo comercial como analista. Desde 2018 a la fecha es asesor de ingeniería. Una de sus labores es dar seguimiento al cumplimiento de la norma ISO 9001, seguimiento a la continuidad operativa, mejoras del servicio e impulso constante a la sostenibilidad con el objetivo de mejorar la experiencia de nuestros clientes. Hola Paulina, ¿cómo estás? Hola Saúl, buenas tardes. Muy bien, muy a gusto de estar aquí con ustedes el día de hoy. Igual nosotros encantados de tenerte aquí, bienvenida. Y si me permites, voy a presentar ahora a Eduardo Hernández, quien te estará acompañando en la conferencia que nos prepararon para el día de hoy. Él es arquitecto con maestría en tecnología del concreto por la UNAM y la UPC en Barcelona. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el diseño arquitectónico, edificación e investigación en materiales. Es un entusiasta del empleo del concreto en la arquitectura, estructuras y en mobiliario urbano. Desde el 2018 colabora en el CTCC de CEMEX como jefe de soporte técnico nacional y operaciones, donde evalúa e implementa proyectos de mejora continua en las operaciones de concreto y en atención al cliente desde el área técnica y calidad. Desde hace 12 años ha conjuntado la actividad profesional con la docencia en las áreas de tecnología y construcción en la Facultad de Arquitectura de la UNAM y en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Hola, Eduardo. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Darte la bienvenida. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Paulina. Perfecto. También. Bueno, listo. Dejé de compartir. Paulina, si nos apoyas ahí compartiendo ya la presentación y los dejo en su espacio y nos saludamos ya cuando terminen para el momento de las preguntas de los asistentes. De acuerdo, Saúl. Muchas gracias. Gracias, Paulina. Pues si te parece, vamos a comenzar el día de hoy. Paulina y yo vamos a hablarles sobre estos puntos básicos o recomendaciones, queremos decirles aquí, para tener grandes resultados en el empleo y en nuestras obras de concreto. Hablar de concreto, bueno, pues sabemos no es sencillo en el sentido de la amplitud del tema. ¿Qué queremos hacer el día de hoy? Bueno, pues darles algunas pequeñas recomendaciones que siempre son parte del día a día en el empleo de este material, pues para que tengamos muy presente cómo podemos abatir algunos puntitos ahí, áreas de oportunidad que siempre se nos presentan en la parte operativa. Pues muchas gracias, Pau. ¿Cómo ves? Vamos a empezar. De acuerdo, miren, vamos a hablar rápidamente de algunos antecedentes para poner en contexto. El concreto es un material de construcción, como bien sabemos, resistente, durable, con un proceso de fabricación y constructivo que puede replicarse prácticamente en todo el mundo, y de ahí deviene el que sea el segundo material de consumo en todo el planeta después del agua. O sea, propiamente no entenderíamos este desarrollo de las ciudades y de la arquitectura y de la ingeniería civil sin la presencia del concreto. Entonces, creo que es una parte fundamental la aplicación y el material actualmente. Si pasamos a la siguiente, por favor, ahí. Miren, el empleo del concreto, por su versatilidad del material, podemos verlo desde estas grandes obras de infraestructura, grandes obras de ingeniería en crecimiento de las ciudades, pero también en arquitectura residencial, donde cada vez se encuentra un nicho mayor de aplicación para la parte de diseño arquitectónico, y también lo vemos ahora en los mobiliarios, como en estos objetos cotidianos y de empleo diario, decorativo, que vemos ya en muchas tiendas, escaparates y demás, y podemos darnos cuenta cómo entonces el material ha dado un giro muy importante y el empleo pues cada vez va creciendo más con una diversificación importante, y por eso es fundamental conocerle desde un punto de vista básico. Gracias.
Bueno, me había quedado en la parte de entender el concreto como un material sencillo que requiere algunos cuidados básicos para su éxito. Tiene 4 componentes esenciales, que son el cemento, el agua, la arena y la grava, como agregados, más algunos aditivos o adicionantes que actualmente lo que persiguen es generar nuevas prestaciones en el desempeño de la mezcla. Tiene 3 fases en su proceso de fabricación y ciclo de vida inicial. ¿Cuáles son estas 3 fases? Bueno, una fase inerte, yo le llamo así, es una fase inerte en donde tenemos nuestros componentes por separado, pero al igual deben de tener una buena calidad de almacenamiento antes de emplearlos para lograr un buen proceso de mezclado y generar una fase fresca o plástica de la mezcla en donde vamos a interactuar muy de la mano con todos estos procesos de colocación, transporte, la parte de vibrado, de acabado, del curado del concreto para llegar a una tercera fase de endurecimiento en donde encontraremos las propiedades o resistencias mecánicas de nuestro material. Bueno, ahora hablemos puntos importantes a considerar antes de solicitar el material. Pues miren, para tener los mejores resultados al emplear concreto, hay puntos importantes antes de generar incluso una solicitud del material que debemos de preguntarnos. Son muy sencillos, pero los vamos a comentar aquí. Son el primero, ¿qué voy a colar? Esto quiere decir qué elemento, en qué elemento voy a utilizar este material. Y quiere decir si es una zapata, si es un muro, una columna, una trave, una losa, porque dependiendo la característica del elemento, incluso geométrica, y de qué cantidad de acero, instalaciones y demás va a tener, pues es como nosotros vamos a empezar a dilucidar qué concreto vamos a adoptar ahí. Segundo, ¿cómo voy a colocarlo? ¿Qué quiere decir? Si vamos a generar una colocación por gravedad, quiere decir un tiro directo en donde el CR llega y nos va a extender o vaciar el concreto, o vamos a necesitar que nuestro concreto sea bombeable, ¿sí? Que pase por una tubería, ya sea de forma horizontal o en un tiro vertical, bombeable, en donde pues vamos a tener una capacidad reológica de la mezcla, quiere decir una capacidad de este fluido a pasar por esta tubería de bombeo para que pueda llegar a su destino, ¿no? La tercera pregunta que yo consideraría importante es ¿qué demandas tendrá mi concreto? Y estas demandas es lo siguiente, ¿qué resistencia, a qué durabilidad estamos buscando en este material, a qué ambientes agresivos, si es que los hay, se deberá de enfrentar la mezcla, y si vamos a utilizar algunas resistencias rápidas en nuestro material, en el concreto, porque eso nos enlaza de manera muy importante a 2 puntos fundamentales en los procesos actuales constructivos y de obra. 1, tengo que ahorrar tiempo, o sea, ustedes saben que tiempo igual a costo en temas de todo este proceso de edificación general. Si tengo que generar una mayor eficiencia en mis procesos de mano de obra, y esto lo que me va a permitir pues es también generar una una especificación más consistente del material y también, ¿por qué no? En este punto entraría si ha llegado el momento que tenemos todas estas variables, pero estamos indecisos o necesitamos una asesoría técnica para la parte de la solicitud del concreto. Entonces, creo que estos son los puntos importantes a considerar y son puntos esenciales que debemos de tomar en cuenta antes de esta solicitud. Ok, ahora vamos a pasar a el cómo solicito mi concreto. Ya identificamos todos los puntos que mencionó mi compañero Eduardo, entonces primero que nada tengo que identificar con qué proveedor quiero trabajar. Una vez que yo identifique el proveedor con el que voy a decidir trabajar, entonces tengo que hacer el contacto por el medio que yo quisiera y hacer la identificación de la obra y de mi frente. ¿Por qué especificamos también el frente? Porque muchas veces hay obras grandes con varios frentes atendidos por diversos contratistas, entonces hay que asegurar, especificar muy bien la ubicación de nuestra obra para evitar retrasos en temas de entrega y además el frente correspondiente para evitar pues, cualquier desviación no planeada. Además de eso, hay que mencionar qué elemento es el que queremos colar. Ya sabemos que va a ser una losa, ya sabemos que va a ser una trave. Este elemento nos va a hacer partícipes de muchas otras opciones logísticas que pudiéramos tener. Por ejemplo, si tengo una condición especial, que lo vamos a ver un poquito más adelante, de que mi concreto o mi colado requiera
un colado continuo, pues entonces tengo que hacérselo saber a mi asesor para que podamos organizar la logística por parte del proveedor de concreto y que mi producto y mi elemento salgan de la mejor manera posible. Una vez que ya notificamos qué elemento queremos, entonces damos las características de nuestro concreto. ¿Cuáles son esas características? Pues es el volumen que requerimos, las resistencias que ya definimos, la edad de garantía, que existen diferentes edades, 3 a 3 días, a 1 día, a 28 días, el tipo de colocación, que se dependerá de nuestro elemento y de nuestros accesos también, y el revenimiento que deseamos. El revenimiento va a interferir mucho en la trabajabilidad de nuestro concreto para poder colocarlo y también variará dependiendo del elemento que vayamos a colar. También podemos hacer mención de alguna otra condición relevante, como pudiera ser que tengamos restricciones en los accesos a obra, a partir de tal hora ya no me permiten recibir, o sabes que mi obra tiene esta especificación que requerimos que las unidades vengan con la documentación de los particulares que pudieran haber. Toda esta información es muy importante que la permeemos desde que hacemos el primer contacto. ¿Qué otro tenemos que considerar cuando hacemos nuestra solicitud? Nosotros tenemos que entender que un camión revolvedor es como tal un camión de grandes dimensiones. Los camiones revolvedores, les ponemos un ejemplo, dependerá del tipo de camión, pero tienen una altura promedio de 4 metros cúbicos, un largo de 9.5 y un ancho de 3 metros. ¿Okay? Adicional, los camiones pueden llegar a pesar hasta más de 29,000 kilos ya con concreto. Se los recordamos porque es muy importante que lo tengamos en cuenta en nuestro acceso. Si mi acceso es muy reducido, es de 2 metros, pues seguramente la unidad no va a poder pasar. Voy a tener que ver algún acceso adicional. O inclusive si es de 3 metros, pero presenta unas zanjas, tendremos que hacer algún reforzamiento o encontrar algún acceso diferente porque por el peso de las unidades es muy probable que tengamos un incidente, entonces las unidades no van a poder pasar por ahí. Se recomienda que si tenemos una zanja, debe de ser 1 metro de distancia del camión por metro de profundidad. Mientras más profunda sea la zanja, pues tiene que haber más espacio en el acceso. ¿Okay? Y en el tema de las bombaplumas, para cuando requiramos un concreto con colocación bombeada, el largo del camión, pues en este caso es de casi 12, 13 metros, el ancho es similar, es de 3 metros, pero aquí tenemos un factor relevante y que es que necesitamos definir el espacio para colocar la bomba pluma. La bomba pluma entra a nuestra obra y requiere, además de los 3 metros de ancho, aproximadamente de 2.5 a 3 metros por lado por la extensión de los brazos estabilizadores. Esos brazos estabilizadores o gatos hidráulicos que tiene la bomba son la que permiten que pueda mantenerse firme en el terreno y extender el brazo de la bomba, ¿okay? Que es la pluma realmente conocida. Puede ser esta de 28 metros, de 32 metros, hasta de 42 metros. Entonces, es importante asegurar que tenemos el espacio tanto de acceso para las unidades como de colocación de la bomba y maniobra interna de las unidades. Y no está de más recordarles que si estamos trabajando sobre una vialidad, pues vamos a requerir ciertos permisos para poder trabajar o cerrar cierto tramo de la vialidad y que nuestro colado no se vea afectado. Bien, vamos a hablar de algunos temas importantes a considerar dentro de los puntos del concreto en estado fresco. Ya lo veíamos que tenemos una primera fase que es inerte, en donde nuestras materias primas deberán de tener la mejor calidad de almacenamiento para proveer buenos puntos, digamos, de empleo para generar una buena mezcla. El concreto es un material que en estado fresco plástico permite, ya lo decíamos, una manejabilidad, un transporte, una colocación, ya sea por los medios que hemos comentado, tiro directo, bombeo, pero también una buena interacción con la cimbra o el espacio contenedor donde se va a alojar,
para llegar a la etapa de fraguado y endurecimiento. Podemos considerar, y esto es muy importante, al material en estado fresco como perecedero. ¿Qué quiero decir? En estado fresco hay un proceso de fraguado o de endurecimiento conforme al tiempo en el cual se va fabricando la mezcla, y esto se genera por la hidratación del cemento, la reacción que tiene la partícula de cemento con la adición de agua o la hidratación. Aquí quiero comentar, por ejemplo, la NMX 655 indica que la vida óptima de un concreto en estado fresco debe ser alrededor de 90 minutos después de iniciar la adición de agua. ¿Qué quiere decir? Que este es un tiempo óptimo para generar todos estos procesos de fabricación hasta colocación y iniciar los temas de acabado. Muchas veces esta particularidad de tiempo no se puede cumplir por muchas condiciones, ¿no? Entonces debemos de evaluar cuestiones en este corto periodo de tiempo como la trabajabilidad del concreto, ver qué revenimiento tiene nuestra mezcla. Ahorita explicaremos cómo se evalúa y qué es y bajo qué prueba se realiza, los temas de colocación y de fraguado. Entonces, vean, hay puntos a considerar importantes por ahí. Posteriormente, lo vemos aquí en la siguiente diapositiva. Miren, tenemos algunos aspectos técnicos del concreto en estado fresco que deberemos evaluar para muy buenos resultados. Hay una serie de temas de cuidado y si en alguno de ellos se presenta una variación significativa, pueden presentarse algunas patologías no recomendables en estado fresco y endurecido. La primera de ellas, y ahorita le explicaré, la relación agua-cemento. ¿Qué cantidad de agua y qué cantidad de cemento tenemos en una mezcla? Y esto debe de ir como en una balanza. O sea, no podemos tener demasiada agua, no podemos tener poco cemento, o tampoco de manera súbita podemos variar la cantidad de uno de ellos en una mezcla que tenemos un diseño específico. Otra cuestión importante, la temperatura de la mezcla es fundamental para ello. El tamaño máximo de los agregados que vamos a tener en este concreto, ya sea agregado pues de 10 milímetros, 20 milímetros, 40 milímetros, dependiendo qué elemento estamos colando y qué interacción adicional con elementos como armados y demás tenemos, y adiciones complementarias como nuestros aditivos o algunas otras fibras o demás que tengamos en casos muy específicos. Hablándoles rápidamente de la relación agua-cemento, quiero decirles que es un factor numérico que se genera dividiendo simplemente la cantidad de agua en una mezcla entre la cantidad de cemento. ¿Cómo lo podemos interpretar? Esta curva que vemos aquí en la gráfica nos indica que a mayor número de la relación agua-cemento, partimos de un 1.3 a un 1.2, va relacionado con el FC o la resistencia a compresión. Vean ustedes, si ubicamos, por ejemplo, un concreto FC 300, estaremos hablando aproximadamente de una relación agua-cemento de 0.55. Si nosotros nos vamos más arriba a un concreto 600, es de 0.3, y a un concreto 100, pues a 1.2. ¿Qué quiere decir? Esta es una relación agua-cemento que nos va a indicar durabilidad y resistencia, y es importante conocer este término. Ahora, hablando de revenimiento, el revenimiento simple y sencillamente es una medida de consistencia del concreto fresco en términos de una disminución de altura. Es decir, el nivel de fluidez que tiene una mezcla de concreto fresco y con lo cual podremos evaluar su comportamiento o interacción en los procesos de obra para los cuales estamos especificando. Tiros, directos, acabado, bombeabilidad. En todo esto interviene la parte de revenimiento. Aquí hay una prueba de revenimiento, consistencia del concreto, que nos evalúa qué equipo debemos de utilizar, cuál es el tiempo de ejecución y los resultados que debemos de obtener. Estos resultados, nosotros les llamamos resultados nominales sobre los cuales identificamos un revenimiento, pero cuestión importante, también tiene unas tolerancias. ¿Qué quiere decir? Dependiendo la consistencia del concreto, si es un concreto más duro a un concreto más fluido, la tolerancia en la cual podemos aceptar o no aceptar este concreto, pues va creciendo. Y esto nos indica, les voy a poner un ejemplo muy claro, si nosotros solicitamos un concreto revenimiento 14 y puede llegar a obra revenimiento 12, revenimiento 16, estos centros, la norma nos indica que estamos en una tolerancia de 3.5 centímetros, el que podamos aceptarlo sin problemas. Cuestiones importantes en obra, ¿cuántas pruebas de revenimiento nos permite la norma ya en sitio? 2 pruebas.
¿Qué quiere decir? Si el revenimiento es inferior al límite especificado, podremos aceptar el concreto si no existen dificultades de colocación. Esto no quiere decir que el concreto vaya a estar fuera de resistencia o fuera de parámetros que nos garanticen buenas prestaciones en estado endurecido. El ensayo de revenimiento debe de realizarse dentro de los primeros 5 minutos después de haber tomado la muestra, y el tiempo permisible para que podamos realizar este ensayo en obra no debe de ser mayor a 30 minutos, precisamente por la pérdida de características del concreto. Ahora, hablemos en la parte del desarrollo de resistencia y durabilidad. Es importante cuidar los efectos que en estado fresco pueden influir de forma positiva o negativa en el desarrollo de resistencias finales de nuestro concreto y en su durabilidad ante el medio ambiente o ambientes más agresivos. Aquí quiero comentar unos casos que son muy comunes. Uno, no podemos adicionar agua complementaria al concreto ya después de que tiene un diseño en el cual el contenido de agua está preestablecido. Esto nos puede provocar algunas patologías, y entre ellas una muy común es la parte grueso de la matriz cementicia, que nos puede ocasionar muchos problemas en cuestiones de calidad y de temas de obra. Y lo más importante, pues, es que garantizamos que nuestro concreto tiene un mezclado efectivo, y mediante este mezclado nos asegure el éxito de colocación en el elemento que nosotros estemos trabajando. Ok, ahora vamos a hacer una pregunta interactiva. Vamos a hacer, ¿cuánto volumen requiere mi elemento si tiene un área de 100 metros cuadrados y un espesor proyectado de 10 centímetros con colocación bombeada? Por favor, ayúdenos a poner qué opción ustedes solicitarían si tuvieran esa área a colar. Tenemos 8 metros cúbicos, 10 metros cúbicos, 11.5 metros cúbicos y 14 metros cúbicos. ¿Okay? Entonces, por favor, apóyenos con su respuesta y ahorita iremos viendo al detalle cuánto volumen requiere el elemento y si debemos de tomar alguna consideración. ¿Ok? ¿Listos todos? Ahora sí, ya podemos ir viendo las respuestas. Ok. Muchos dicen 10 metros cúbicos, correcto. Otros dicen 8 metros cúbicos. Unos dicen 11.5 metros cúbicos y otros dicen 14 metros cúbicos. Muy bien. Ahora vamos a ir viendo qué es lo que debemos de considerar. Vamos a asumir el mismo ejemplo de la pregunta. Tenemos un área de 100 metros cuadrados con 10 centímetros de espesor, pero vamos a asumir que para esta misma área tenemos una variación en los espesores. Tenemos un área muy grande y en donde los espesores no siempre se pueden controlar de forma milimétrica. En áreas tan grandes, cuando el espesor varía, por muy poco que sea la variación, vamos a tener que requerir más volumen de concreto. Entonces, tomando este mismo ejemplo, si yo tengo 10 centímetros, que es el que nosotros dijimos en el proyecto, pero me pasé por 1 centímetro. 1 centímetro, pues no es mucho, pero para el área que estoy colando, esa variación de 1 centímetro va a hacer que yo requiera el 10% más de volumen, por lo que si nosotros solicitamos nuestro concreto de forma exacta, seguramente íbamos a requerir de la solicitud de un ajuste de concreto. ¿Qué es lo que debo de considerar? ¿Okay? Vamos por partes. Primero que nada, debemos de tener claro que existe una variación entre lo que nosotros proyectamos en nuestro AutoCAD, en nuestros planos, que eso tiene una precisión milimétrica, a lo que realmente pudiéramos tener en obra. Vamos a poner de ejemplo esta escalera, que aquí les presento el plano. Esto es lo proyectado en plano y esto es lo que nosotros vemos en la obra, ¿no? Realmente aquí interfieren pues muchos factores, como puede ser el factor humano, nuestra mano de obra, puede ser factores como climáticos, puede ser factores de colocación. Entonces,
nosotros debemos de considerar un porcentaje adicional para todas estas condiciones que se pueden presentar en la obra. Ahora, vamos a lo que dice nuestra normativa, ¿ok? La normativa como tal, en la NMX 155, que es la que nos rige a todos para el concreto, nos indica que nosotros podemos tener una tolerancia de más menos 2% en cuanto al volumen solicitado con el volumen real en sitio o el que se percibe real en sitio. Y esto tiene mucho que ver con estos factores que estamos platicando. Por ejemplo, si yo tengo elementos previos a mi colado en los cuales podemos ver en la primera fotografía del costado izquierdo que tenemos superficies irregulares. Esto me va a causar sobreespesores no contemplados. Podemos tener superficies en donde estemos colando contra terreno, en los cuales el terreno, si no está bien compactado, puede tener derrames. Podemos tener diferencia de dimensiones. Si se dan cuenta, pues no es exactamente como nuestro AutoCAD, ¿no? Que es lo que estábamos platicando. Y también debemos de tener mucho cuidado con aquellos desperdicios adicionales que se puedan generar desde antes, ¿no? En este caso, en la fotografía del lado derecho, podemos observar cómo no están correctamente calafateados los bloques. Por lo tanto, cuando nosotros estemos colando concreto, muy seguramente vamos a tener escurrimientos dentro del muro que nos va a ocasionar pues un requerimiento adicional de concreto. Esto nos puede pasar antes de que nosotros hagamos el colado y también podemos tener factores que influyan durante nuestro colado, como puede ser, nosotros tenemos armado nuestro elemento y tenemos derrames de nuestra cimbra, se puede abrir la cimbra, puede no estar completamente asentada y por lo tanto en la parte inferior pues tiene filtraciones como las que podemos ver en las imágenes. Inclusive en la columna central se desploma y se tiene una filtración de concreto, o en nuestras losas tenemos pequeñas filtraciones en nuestras calles de concreto que en áreas grandes, como ya vimos con los sobreespesores, pues nos generan un volumen adicional que seguramente no teníamos nosotros contemplado. Entonces, debemos de considerar mínimo el 2%. Ok. ¿Qué más debemos de considerar? El tipo de colocación que le vamos a dar a nuestro concreto. Tenemos una colocación con concreto bombeado en donde debemos de considerar de entrada que por el proceso de colocación de la bomba, por cómo funciona la bomba pluma que contiene tuberías internas con pistones que lo van propulsando, pues parte del concreto se queda dentro de la bomba. Mientras más grande sea la bomba, por el brazo que requieran, mayor cantidad de concreto va a permanecer en lo que es la tolva de la bomba o lo que se conoce popularmente como bacha. Entonces, que es un volumen adicional de aproximadamente 0.5 metros cúbicos, más o menos, dependerá del tamaño de la bomba que debemos de considerar. Ese concreto lo puedes utilizar, claro que lo puedes utilizar, el concreto a cualquier proveedor que se lo compres ya es tuyo, pero pues no va a poder ser colocado en la losa directamente por la bomba, sino que vas a tener que subirlo ya sea con una grúa o utilizarlo en algún otro elemento si así lo requieres. También depende mucho la posición de la bomba. Mientras más lejos esté la bomba del elemento, pues el brazo de la bomba pluma queda de forma horizontal o inclinada, lo cual va a hacer que parte del concreto pues no pueda ser completamente propulsado hacia tu elemento y que ayuda también a que se genere más concreto dentro de la tolva, ¿ok? Y adicional debemos de considerar pues la bomba es una maquinaria que va propulsando concreto con gran fuerza, entonces cuando nosotros estemos colando muros o cuando estemos colando los bordes de alguna losa, por la fuerza con la que sale la bomba, el concreto va a tender a rebotar. Entonces, si nosotros no tenemos alguna barrera en la periferia de nuestro elemento, o en el caso de los muros, algo que lo contenga hacia la parte de la cimbra del muro, seguramente tendremos desperdicios adicionales que vamos a poder ir visualizando alrededor de nuestro elemento.
Y por otra parte, no tan comúnmente utilizado, pero que también vale la pena mencionar, está el concreto lanzado. El concreto lanzado requiere una maquinaria especial y como tal lo dice su nombre, es lanzado hacia, por lo general, muros de contención. ¿Qué pasa con este concreto? Que tenemos el desperdicio por el rebote, dependiendo de nuestra maquinaria. Esta maquinaria que vemos aquí es bastante sofisticada. Hay maquinarias no tan sofisticadas que nos generan más rebote. Y además, por lo general, se hace un corte, ¿no? Que es cuando alisamos esa parte de nuestro muro y eso, pues, vamos arrastrando parte del concreto que se debe de considerar como desperdicio o como un volumen adicional. ¿Okay? ¿Qué otras referencias podemos tomar? Bueno, pues de acuerdo a la National Ready Mix Concrete Association, ellos lanzan ciertos capítulos con recomendaciones en las cuales nos dicen, primero, evalúa cuánto va a ser tu volumen y pues si tienes alguna diferencia, evalúa tu elemento y hazlo saber a tu productor de concreto para que él te pueda asesorar. Por otra parte, tienes que haber estimado una pérdida o un incremento de concreto de cuando menos el 4 al 10%. Estas son las referencias que nos dan, las otras recomendaciones que nos dan. Y por último nos dicen, oye, si tienes realmente dudas sobre el volumen de tu elemento, pues puedes hacer una prueba de rendimiento en la cual haces el método de ensayo del peso unitario, que vamos a ver ahora más adelante. Y de acuerdo a la ACI, que es American Concrete Institute, para los concretos lanzados, que es el que vimos que genera más desperdicio, debemos de considerar del 10 al 30%. Esa es la recomendación que nos están dando. Ahora, ¿cuál es la prueba de la que estábamos platicando? Esta prueba es la del peso unitario y se realiza de una forma muy sencilla. Les recomendamos asesorarse con el laboratorio de su productor de concreto o con su laboratorio interno. Pedimos que por favor consideren que su laboratorio pues esté acreditado ante la EMA. ¿Por qué? Porque eso le va a dar más certeza de cómo funciona el laboratorio, ¿no? El tener una certificación o el tener algo que promueva o que esté supervisando el laboratorio y las pruebas que hace, les va a dar más tranquilidad y más certeza de las pruebas que están haciendo. Sin embargo, no es necesario, ¿no? Podemos realizar también nosotros esta prueba en la cual se recomienda 3 muestras de 3 diferentes unidades. Luego pasas a hacer el ensayo, que tienes que ir compactando el concreto, lo enrasas y luego haces el peso y luego aplicas las fórmulas correspondientes. ¿Okay? Muy bien, pues vamos a ver algunos temas importantes. Ya hablamos de concreto en estado fresco. Hablemos ahora de cuando este concreto llega a la parte de endurecimiento y esperamos nos dé aquellas características de resistencias mecánicas. Es importante que nuestro concreto cumpla con un desempeño óptimo llegando a este proceso. Y aquí tenemos algunas preguntas muy comunes en la parte de qué es la edad de garantía, si hay tolerancias en las resistencias, hay un punto máximo de resistencia. Bueno, la edad de garantía en un concreto es el periodo mínimo donde el material ya endurecido alcanza una resistencia de servicio. Las especificaciones más comunes son a 28, 14, 7 días y existen resistencias aceleradas en periodos desde horas hasta 3 días. La NMX igual 155 nos especifica que un concreto deberá alcanzar por lo menos el 80% de resistencia a esta edad de garantía y va enlazado con el siguiente punto. Muchas veces los comentarios son, oye, y si a la edad de garantía no llega al 100%, pero llega al 90%, ¿es aceptable el concreto? Sí, sí es aceptable. Debido al proceso de hidratación continua de un concreto, puede alcanzar incluso resistencias mayores pasado este tiempo de edad de garantía. ¿Qué quiere decir? Que un concreto no corta su proceso de fraguado y de adquirir resistencia a la edad a la cual está especificada, sino con el tiempo puede alcanzar mucho mayor resistencia. Importante, los elementos que influyen en obtener estas resistencias en un concreto son el contenido de cemento, la adición de aditivos o algunos cementantes complementarios, la relación agua-cemento, que ya vimos que es este equilibrio entre el contenido de agua-cemento y un mezclado eficiente que nos garantice la dispersión
de todo el cemento en la masa del concreto. Ahora, dentro del proceso de fabricación y suministro, también se deben de tener cuidados y son importantes y nos debemos de asegurar de tener la mejor calidad en la parte de dosificación. Esto es para garantizar el mejor producto y para ello también existen tolerancias mínimas en las cargas y pesajes de los componentes. Mínimas me refiero a que en temas de cemento no es ni más que el más menos 1%, en agregados es el 2%. Y de ahí vamos a la parte de transporte, en la cual el tiempo recomendable de traslado es de 0 a 90 minutos. Si no es posible que nosotros, por cualquier cuestión de logística o que evaluemos las distancias a obra, pues también deberemos de utilizar ya actualmente tecnologías con trabajabilidades extendidas para el concreto en estado fresco. Un tema que enlaza la parte de la colocación del concreto es el tiempo de estadías en obra. Y es recomendable que la logística aquí tenga previsto el suministro continuo del concreto. ¿A qué me refiero con ello? Pues que no debemos de generar tiempos mayores de vaciado entre un suministro y otro para que no tengamos problemáticas en los procesos continuos que tiene nuestro material para fraguar y también las condiciones óptimas de vaciado, asegurarnos de tener el sitio pues ya con buenas condiciones, la mano de obra suficiente para que esto pueda llevarse a cabo. Ahora, ¿qué nos engloba todo esto? Pues un proceso constructivo óptimo. No olvidemos que el concreto forma parte de un conjunto de materiales y actividades que dan forma a un sistema constructivo, ya sea empleado en la cimentación, estructura y losa, será en muchos casos la base para una edificación exitosa y para ello pues la planeación y logística, la supervisión efectiva de armados e instalaciones, nuestra siembra y nuestra mano de obra, como ya bien lo comentamos, pues son puntos focales para que tengamos excelentes resultados al final del proceso. Aquí lo que yo hablaría es la parte de la interacción del concreto. Por sí solo el concreto no desempeña el éxito de un elemento a colar, ya sea de una columna, un muro, una trave, una losa. El concreto interactúa siempre de manera importante con el acero de refuerzo, esto quiere decir la densidad del armado que tengamos en nuestro elemento estructural o donde estemos colando, y esto lo determina pues una especificación de proyecto, diseño estructural, y por tanto debemos de encontrar el concreto que en tamaños de agregado y desempeño de fluidez y revenimiento pues tenga la mejor interacción con el armado, con elementos ahogados e incluso con la geometría del elemento, si es que tiene pues características importantes o complicadas para que este concreto pueda fluir dentro de. Quisiera hablarles aquí rápidamente que una de estas características a las cuales el concreto se ve sometido actualmente, y quiero decir dentro de las prestaciones, es el diseño y la estética en el concreto. Actualmente el concreto arquitectónico es cada vez más empleado como una superficie, ya no solo como una base que se va a recubrir o donde vamos a tener otro material final, sino estamos utilizando el concreto con colores, con texturas, y para esto es importante definir qué cimbras vamos a utilizar, la calidad de los desmoldantes, la cantidad de ellos, qué tipos de pigmentos, qué procesos de colocación, vaciado, vibrado vamos a utilizar para estos resultados que más que especificaciones estructurales ahora ya son prestaciones que desde el diseño arquitectónico se demandan. Ahora, hablemos de los factores externos a nosotros que afectan nuestro concreto. Para eso también tenemos una pregunta para ustedes en la cual nos van a ayudar a elegir qué factores externos son los que ustedes consideran que afectan a nuestro concreto. Podemos elegir la lluvia, podemos elegir altas temperaturas, falta de mezclado o el clima en general. Cualquiera del que ustedes consideren que es un factor externo que afecta a nuestro concreto o que tiene mayor interacción, puede ser una respuesta para ustedes y en un momento veremos ahora los resultados de sus preguntas. A ver, vamos a ver qué son los factores y, ok, ¿qué factores? Una parte de ustedes eligió lluvia, 11%, altas temperaturas,
falta de mezclado y muchos de ustedes eligieron el clima en general. Realmente todas las respuestas pueden ser correctas porque pues el concreto actúa con todo el medio ambiente que tenga alrededor de su elemento o de la obra que estemos colando. Es importante que tengamos en cuenta que el concreto por dentro está haciendo reacciones químicas por la hidratación del cemento y el fraguado de la masa. Por lo tanto, si lo sometemos a climas de cambios abruptos, pues seguramente el concreto va a sufrir alguna afectación y va a responder diferente dependiendo de a qué fenómeno lo estemos enfrentando. Por ejemplo, el concreto, de acuerdo a la norma NMX 655, que ya mencionamos, podemos tener dos factores. Tenemos el factor de si tenemos temperaturas mayores a 30 grados, en las cuales nos dice que el concreto puede presentar pérdida de trabajabilidad. Fraguado acelerado por el calor que se le está metiendo al concreto y problemas en el bombeo que se asocia a los dos primeros, pues porque la materia ya no es tan fluida. ¿Qué es lo que podemos hacer para controlarlo? Es pedir revenimientos mayores para permitir que la extensibilidad del concreto se alargue para la trabajabilidad. Enfriamiento de la mezcla, este se puede hacer mediante agua fría dentro de la mezcla o inclusive se puede solicitar que el concreto tenga un control de temperatura a base de hielo. ¿Okay? O también podemos usar el empleo de los aditivos, un aditivo que retarde el fraguado, un aditivo que permite que la mezcla esté más fluida y eso ya viene dentro de los concretos prefabricados. El otro vertiente que podemos tener es si nuestro ambiente es menor a 5 grados, esto nos puede ocasionar un congelamiento del agua de nuestra mezcla y por lo tanto de nuestra mezcla en general, por lo que para controlarlo se nos pide que estemos en el control de revenimientos y el fraguado. Y aquí podemos adicionar aditivos, inclusores de aire para que impida el congelamiento de nuestra mezcla. Otros factores que mencionábamos en la pregunta, podemos tener la lluvia. ¿Qué pasa con la lluvia? Y ahorita que empieza la temporada de lluvias, la lluvia, si es una precipitación moderada, no debería afectar nuestro elemento a menos que se esté concentrando dentro de nuestra cimbra o nuestro contenedor, porque entonces afectará directamente a la calidad, empezando porque un exceso de agua va a afectar nuestra resistencia. ¿Okay? Esa debe ser nuestra primera preocupación. Si podemos tapar nuestro elemento, protegerlo, podemos continuar colando. También tenemos otro lado en el cual la lluvia puede ser demasiado fuerte y no solo presenta afectaciones a nuestro concreto, sino que también ponga en riesgo la seguridad de nuestro personal. Entonces ahí lo responsable es suspender, sobre todo porque también pudiera haber ablandecimiento del terreno y como ya comentamos, las unidades con concreto son extremadamente pesadas, pudiéramos tener algún incidente. ¿Okay? Por otra parte, tenemos la adaptación del concreto con el clima y el viento. Muy bien. Miren, el viento es una característica del entorno que muchas veces no está bien referenciada a un aspecto negativo del concreto, pero si no lo controlamos, si no identificamos cuáles son estos efectos, podemos llevarnos por ahí algunas sorpresas. Una velocidad del viento superior a los 8 kilómetros por hora, por ejemplo, puede ser un factor que incremente la tasa de evaporación, que es una pérdida acelerada de humedad. Cuando la temperatura sea mayor a 25 grados centígrados y se presenten fuertes ráfagas de viento por más de 30 minutos, se recomienda tener cuidados específicos para evitar algo que es muy común en los elementos como losas, pisos, que es el agrietamiento por contracción plástica. Y aquí quisiera darles un breve ejemplo. Miren, si nosotros estamos colando una losa que tiene una tasa de viento alta y luego un factor de asoleamiento por el horario en que estamos colando, pues lo que estamos generando ahí es un factor de pérdida acelerada de humedad en el concreto y hacerlo muy propenso a que aparezca agrietamiento en nuestro elemento. Ahora, si nosotros tomáramos una precaución como es quizá y de ser posible poner una malla rompevientos si es que estamos colando en alturas o demás, que nos impida que el viento llegue a un nivel rasante directo con el concreto,
Y si también en la parte de asoleamiento controlamos pues algo muy sencillo como el horario de colado, pues vamos a evitar y vamos a tener un control mayor en la evaporación de esta agua del concreto y pues en la aparición de fisuras o agrietamiento. Aquí quiero enlazar el punto anterior con este. ¿Qué cuidados mínimos requiere mi concreto? Bueno, un buen método de colocación y consolidación del concreto acorde a su revenimiento y tecnología suministrada, aquí será esencial para un buen desempeño en el sistema constructivo que nosotros estemos empleando. No es simple, pero con una coordinación y logística adecuada, créanme que podemos lograrlo y tener resultados más satisfactorios al emplear este material. Ahora, un punto importante y que quiero enlazar con las recomendaciones de este proceso de logística es siempre vamos a tratar de tener un colado continuo. Dentro de esta parte del colado continuo, los ajustes de volumen, tenemos que procurar que sean los menos metros cúbicos de ajustes suministrados. ¿Qué quiere decir? Bueno, por el tema que ya nos hablaba Paulina de la cubicación, pues que tengamos muy de la mano y muy casado en qué concreto y cuánto concreto vamos a utilizar para evitar que tengamos ajustes en nuestro suministro. Esto, ¿qué nos permite? Que evitemos juntas frías. Las juntas frías son aspectos que se dan en un fraguado diferencial de concreto y que pueden afectar claramente la estructura y la durabilidad de un elemento, pues simplemente por aperturar intervalos de colado. Ahora, algunas recomendaciones importantes para evitar el agrietamiento plástico superficial, que es esta pérdida acelerada de humedad por calor o viento, y que también se puede dar por un curado eficiente, es la prevención. Cuidar el horario de colado, cuidando que los factores que detonan este agrietamiento se minimicen. Si es que podemos colocar barreras temporales, que podamos humedecer nuestras cimbras como un factor importante para evitar un choque térmico de la mezcla con la cimbra, cubrir con mantas cuando esto sea posible y también curar el concreto. Y con esto hablaremos de la parte final de estas recomendaciones, que es el curado efectivo del concreto, y es la hidratación. El curado del concreto es igual a una hidratación constante de nuestro material que nos va a evitar una pérdida acelerada de humedad en la mezcla. Esto nos permitirá un desarrollo de la resistencia controlada, con buenos resultados, que tengamos un concreto robusto, que tengamos superficies homogéneas, libres de agrietamiento, y como tal, pues hay algunos temas con los cuales se puede dar este curado efectivo, que es un curado por aspersión, simplemente de agua, curados por membranas de curado, que son algunas membranas químicas que ayudan al concreto en este proceso, cubrirlo con plástico para evitar esta pérdida súbita de humedad, y también algunos curados ya más, pues digámoslo así, que tienen que ver con un mayor control de calidad, como el curado con vapor en elementos o grandes elementos prefabricados. Y ya por último, recordemos que si queremos tener un concreto durable y de carácter atemporal, pues debemos de tomar en cuenta todas las recomendaciones que mencionamos, y con esto aseguramos la mejor calidad de elaboración y supervisión y un concreto con un material para toda la vida. Y pues nada más agradecerles a todos por su atención. Perfecto. ¿Ya me escuchan ahí, va? Perfecto. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias, Eduardo, por la conferencia.